Entre las naciones de la Tierra siempre han existido rivalidades, odiosidades e incluso guerras. Esto no es menos cierto en Latinoamérica. Las posibilidades de conflicto se elevan mientras más extensa sea la frontera entre las naciones hostiles y más aún cuando los intereses son contrapuestos. Las repúblicas de Chile y Argentina tenían todos los ingredientes para una guerra total. Desde el siglo XIX, la hostilidad y rivalidad entre estas naciones se hizo evidente. Partiendo por una carrera de armas, amenazas de guerras y hostilidades mutuas llegaron a un nivel de deterioramiento máximo en las relaciones en el año de 1978, cuando los argentinos repudiaron el resultado del laudo arbitral del Reino Unido de 1977 que había sido propuesto y aceptado de común acuerdo por las partes, cuyo objeto era solucionar la disputa territorial sobre las islas del Beagle al extremo sur de la frontera internacional de ambos países. El plan de guerra argentino contra Chile, también llamado Operación Soberanía, era entrar con toda fuerza a territorio chileno debido a que esta invasión sería vista por los observadores internacionales como ilegal. Por lo tanto, la idea argentina a grandes rasgos era tomar todo el territorio posible de Chile en el menor tiempo posible y luego paralizar las operaciones después de la intervención de la ONU, para mantener una posición de poder en una eventual mesa de negociaciones con la nación derrotada. La invasión habría de haber iniciado el 21 de diciembre, pero una tormenta embravecía las aguas y dificultaba las operaciones militares. Según los chilenos, a las 19:19, un avión de reconocimiento logró ubicar a la flota argentina, por lo que se le ordenó al chileno Pablo Wunderlich dirigirse con sus fuerzas de élite a Isla Nueva, la cual sería el primer objetivo del enemigo. Esto debe haber sido una muy mala noticia para los argentinos, porque ahora con el buque chileno Serrano a la vista de los argentinos podían concluir que los primeros sabían de sus posiciones y habrían de combatir contra la armada enemiga incluso antes de poder desembarcar. Según John Howard, comandante del Estado Mayor de la Segunda Zona Naval chilena, la capacidad de inteligencia de su país era bastante avanzada para los estándares latinoamericanos de la época y por eso no les fue difícil encontrar a la flota argentina. A pesar de que la disparidad en armamentos entre Chile y Argentina era enorme, al menos en el mar las cosas estaban más o menos igualadas y por eso mismo la victoria en el desembarco y posterior combate naval no era para nada segura, ya que se esperaba que la respuesta de la Armada chilena sería feroz considerando que la existencia del Estado chileno estaba en riesgo. Lamentablemente para Argentina, tampoco habría factor sorpresa en tierra y se esperaba que la defensa chilena fuese intensa aunque estuviese condenada al fracaso o no. Según el general argentino Martín Balsa, los chilenos hubiesen ganado la guerra puesto que el ejército argentino, aunque suplido de ingente cantidad de material, carecía del entrenamiento necesario. Sea como fueren las cosas, aunque la invasión estuvo a minutos de ocurrir, las aguas en el mar al sur de América se calmaron y se calmaron también los ánimos en Santiago y Buenos Aires, cuando el Vaticano decidió intervenir afortunadamente para ambos países. El por qué los argentinos abortaron su invasión está en disputa. Por ejemplo, David Morris en su libro Violent Peace, Militarized Interstate Bargaining in Latin America, indica que los argentinos no tenían duda de que los chilenos defenderían su territorio, la armada chilena estaba en el Cabo de Hornos y su inteligencia era muy superior. Estas ventajas y disposición chilena de defender su territorio no implica que hayan ganado la guerra, pero ese no es el punto relevante. Para los chilenos, el punto era demostrar resolución y convicción y darle a entender a los argentinos que una guerra contra ellos iba a ser sangrienta y la victoria no sería gratis. El alemán Karl Hernekamp en Der Argentinisch-Chilenische Grenzstreit am Beagle-Kanal decía que, de acuerdo a todos los expertos, Chile tenía mejores fuerzas armadas que Argentina. Personalmente, creo que las razones de por qué Argentina desistió fueron a que de partida, los argentinos serían vistos como los agresores en el plano internacional, cosa nunca ventajosa. Además, la defensa chilena no hubiese sido fácilmente anulable y estos demostraron reales ánimos de defenderse. Las Fuerzas Armadas chilenas se movieron a la frontera y la Armada partió al sur. En definitiva, no se dio doble lectura. Si los argentinos hubiesen atacado Chile, el país se hubiese defendido y este era un costo que Argentina no estuvo dispuesto a pagar a pesar de que potencialmente, los argentinos pudiesen haber ganado al final a través de medios militares. Entonces, con una guerra con Chile al menos de momento congelada, se preguntaba la Junta Argentina al mando de Galtieri cómo poder mostrarse como un líder y un efectivo defensor de la patria. El pueblo argentino legítima y transversalmente consideraba el tema de Malvinas como un asunto de máximo interés y con razón. Sus reclamaciones habían caído en oídos sordos desde 1833, por lo que recuperarlas, liberarlas y repoblarlas habría sido para la Junta Militar Argentina el pase perfecto para perpetuarse en el poder.
Si uno compara las Fuerzas Armadas chilenas y las británicas de la época, concluirá que las primeras eran fuerzas armadas del tercer mundo, que carecían de recursos, que carecían de material y armamento y que las segundas eran fuerzas profesionales cuyo trabajo era defender a una potencia mundial de primer orden. Entonces, ¿por qué los argentinos decidieron provocar al Reino Unido y no a los chilenos? ¿Acaso fue porque la Junta Argentina cayó en una especie de demencia colectiva? Al parecer no. El 17 de enero de 1982, el influencial columnista argentino Jesús Iglesias Roca escribió en el periódico imaginativamente llamado La Prensa que Malvinas es una opción mucho menos costosa que una guerra con Chile y además disfrutaría de consenso internacional. Los Estados Unidos van a apoyar todos los actos de reclamación argentinos, incluso los militares, y respecto del Reino Unido, podrá haber un congelamiento de relaciones internacionales, pero de acuerdo al estratagema de los intereses estratégicos occidentales parece improbable que esta antipatía sea duradera. El argentino estaba tremendamente equivocado. Si bien los Estados Unidos apoyaban al gobierno de su país, lo hacían porque era una pieza más en el esquema mundial para evitar la expansión del comunismo. En definitiva, para los Estados Unidos, la Argentina, así como todos los países de América Latina, era importante en tanto se mantuviese alejada del comunismo. Sin embargo, jamás hubiese cambiado a un aliado como el Reino Unido, que era capaz de desplegar su poder y que por lo mismo era clave en la defensa de Europa en una hipotética guerra contra la Unión Soviética para darle en el gusto a un dictador de turno del tercer mundo. De que los argentinos no se esperaban una reacción británica violenta, lo demuestra una transcripción entre la primera ministro y el secretario de la Defensa estadounidense Hagen Downing Street el 8 de abril de 1982. Según esta, los argentinos esperaban hostilidad y sanciones económicas pero nunca una guerra contra el Reino Unido. Así las cosas, los argentinos se encontraron con un prospecto que ofrecía tres opciones. Desocupar las islas y retroceder sin pelear, cosa que acabaría sin duda con el gobierno militar. Pelear y perder, cosa que también acabaría con la dictadura, o pelear y ganar. Aquello no era tan imposible como pudiese parecer. El arsenal argentino no era para nada despreciable y la Fuerza de Tareas británica tenía que avanzar 8.000 millas náuticas para recién estar en posición de pelear. Este último prospecto, es decir, que Argentina ganase la guerra no solo afectaba al Reino Unido, sino que afectaba también a Chile. Una victoria argentina en la guerra haría de Chile el segundo en la lista y aquello era inadmisible para el país. Acorralado con un embargo de armas, carecía de los medios para defenderse, por lo que la guerra en Malvinas cayó como la mejor opción para hacerlo indirectamente. Aunque Argentina no atacó a Chile, el segundo país mantuvo recelo y miedo de su vecino, por eso es que cuando los argentinos decidieron recuperar por la fuerza las Islas Malvinas en 1982, los chilenos no se mostraron pasivos. Esta proactividad o disposición chilena de ayudar al Reino Unido se solidificaba con más fuerzas por los discursos populistas de Galtieri y por los cánticos de la enardecida población argentina que a 8 días del desembarco en Malvinas cantaba. Mientras los argentinos cantaban en Buenos Aires, en Londres se discutía sobre la probabilidad de reconquistar las islas. Ciertamente, habían voces que llamaban a que esta empresa militar era imposible. Por ejemplo, en documentos británicos se refieren a que nos rehusamos a jugar a este juego de cazar cabezas o caer en la indulgencia de la especulación en las líneas de que las Falklands serían imposibles de recapturar y que por eso hablábamos de un bloqueo naval. Les recordamos la firme convicción del gobierno de hacer lo que sea necesario para restaurar la soberanía británica. Es decir, si es que el gobierno en aquellas reuniones tuvo que establecer claramente que debían recuperar las islas, quiere decir que habían quienes se inclinaban a abandonarlas de plano. Como hayan sido las cosas, los británicos se decidieron por enviar a la Fuerza de Tareas el día 5 de abril. Durante el trayecto se intentarían soluciones diplomáticas, pero en caso contrario, la recuperación de las islas sería por la fuerza. Comienza la ayuda chilena. En el plano público internacional, la posición chilena era de neutralidad. En abril de 1982, Sergio Onofre Jarpa, embajador de Chile en Argentina, declaró: en lo que se refiere a Chile, la Argentina tiene las espaldas cubiertas. Probablemente, el embajador era sincero en sus dichos, puesto que todas estas tratativas y coqueteos eran realizados en el más estricto secreto. Al parecer, la idea de una posible ayuda de Chile comenzó a manejarse en Londres el 6 de abril,
durante una reunión con el equipo de inteligencia del gobierno británico. En el documento se ven las siguientes escuetas frases. No podemos ni confirmar ni negar ofertas de Chile de instalaciones o bases navales. Sin embargo, el día 7, el diario oficial de la primera ministra indica. Chile ayer negó el ofrecimiento de instalaciones navales. Claramente, el país temía que de ser descubierto, Argentina reaccionaría con violencia. Por esta razón es que la ayuda chilena, al menos al principio, parecía algo dudoso si no es que de plano inexistente. Lentamente, la actitud chilena comenzó a cambiar. Primero, con guerra psicológica. Un telegrama del embajador británico en Chile indicaba el 11 de abril que la actitud de las Fuerzas Armadas chilenas puede cambiar muy rápido. Las autoridades parecen un poco más relajadas, pero aún están vigilantes y han decidido cerrar las fronteras con el país vecino y llamar a las reservas. Otra medida importante mencionada en el parte británico es que un escuadrón naval fue enviado al sur para proteger las islas del Beagle. El autor argentino Isidoro Ruiz Moreno indica que esto eran provocaciones chilenas e indica que el almirante Merino envió el siguiente mensaje. Estar preparada la Armada chilena para prestar colaboración cubierta o descubierta a Gran Bretaña a partir del 19 de abril en la guerra que libra contra la Argentina. Si estas son las palabras utilizadas en el parte chileno, entonces claramente sí serían medidas de guerra psicológica, toda vez que utiliza un lenguaje directo y hostil sin necesidad. Perfectamente el parte pudiese haber ido en las líneas de dirigirse al sur para proteger el territorio nacional o algo similar. Otro ejemplo de guerra psicológica y acoso eran las transmisiones enviadas por la inteligencia militar chilena insultando la causa argentina, anunciando cuántas millas faltaban para que la fuerza de tareas británica llegasen, anunciándole a los argentinos que serían masacrados y cosas similares. En definitiva, era una hostilidad indirecta y carente de contenido pero que afectaba las comunicaciones argentinas. Con interferencias. El envío de la Armada chilena al sur forzó a la flota de mar argentina a pasar a la defensiva. Así, el almirante Juan José Lombardo, comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, estampaba el 12 de abril la orden de que el empleo de las unidades de superficie de la flota de mar estará restringido por la presencia de submarinos atómicos y por el conflicto austral. Evidentemente, cuando habla del conflicto austral se refiere al que se tenía con Chile. Conforme los británicos se acercaban, la presión sobre los países latinoamericanos aumentó. Colombia, Uruguay, Perú y Bolivia mostraron apoyo a la causa argentina, aunque en diferentes grados y enfoques. El gobernante de Chile, Augusto Pinochet, le dio énfasis al principio de la autodeterminación de los pueblos. Esta declaración fue la más cerca que estuvo en condenar el ataque argentino. Sin embargo, como no era un político ni un estadista, mantuvo largamente el silencio respecto de la guerra. El hundimiento del Ara General Belgrano. Cuando los británicos establecieron una zona de exclusión marítima de 200 millas alrededor de las islas, básicamente establecieron una zona de fuego libre. Cualquier nave argentina que entrase podría y debería ser atacada. Muchos argentinos y, en definitiva, británicos, aceptan el hecho de que fue atacado este navío fuera de la zona de exclusión, pero eso es irrelevante ya que como buque de guerra podía ser atacado en cualquier parte sin advertencia. El establecimiento de una zona de exclusión es, pues, para las naves de terceras potencias. La presencia de este buque argentino era peligrosa para los británicos ya que su misión era hundir los portaaviones de la Task Force. El día 2 de mayo de 1982, el comandante Lombardo ordenó a la Armada Argentina atacar a los británicos allí donde los encontrasen. Esta orden, según Lord Parkinson, miembro del gabinete de guerra británico, fue interceptada por la inteligencia chilena. La historia de cómo llegó esta información a manos británicas es interesante. Un periodista de la BBC llamado Michael Dusty estaba en un hotel de Punta Arenas, ciudad austral de Chile. El periodista indica: al número de mi habitación llamó un militar chileno que me indicó que deseaba verme con urgencia. El militar era un hombre encantador, bien educado y como muchos chilenos de aquella zona, era en parte británico. Cuando llegué a su oficina me pasó un papel que tenía escrito ciertas coordenadas que yo, sin ser marino, no pude entender. Luego me dijo: pásele esto al agregado militar de la Embajada Británica en Santiago, ellos entenderán. Yo me quedé unas 6 semanas en Chile y almorzando con él, me explicó que sentía satisfacción por el hundimiento del buque argentino ya que siempre estaba espiando a los chilenos. Lamentaba la pérdida de vidas pero así era la guerra. Cuando le pregunté si es que el papel que me entregó eran las coordenadas del buque me dijo: puede ser, no lo sé. Si el chileno en tierra sintió satisfacción, chilenos en el mar sintieron mucha tristeza.
Durante el rescate de los sobrevivientes, irónicamente, participó en el navío chileno Piloto Pardo. Mientras buscaba aquellas balsas de colores vivos, solo lograron encontrar cadáveres de jóvenes marineros, quienes fueron entregados a las autoridades argentinas. Aquellos cadáveres rescatados por los chilenos se sumaron a los muertos del buque argentino, que en su totalidad fueron 323. Al año siguiente, un documento del gobierno británico se refería al hecho y sobre su preocupación de que el tema se sacara a la luz. Las sospechas de que gracias a Chile los británicos lograron hundir al navío argentino se manejaron desde el principio. Si es que esto es cierto, no es descabellado pensar de que los argentinos perdieron a la mitad de sus muertos gracias en parte a Chile y los británicos, potencialmente, se salvaron de una batalla naval antes siquiera de desembarcar en Malvinas. La probabilidad de que esta haya sido la verdadera historia es alta considerando que los sistemas de espionaje chilenos eran de primer nivel. Espionaje. Quizás el elemento más conocido de la ayuda chilena a Gran Bretaña durante la guerra fue la vigilancia. El comandante chileno Fernando Mattei, décadas después, aceptó que él hizo todo lo posible para que la Argentina perdiese la guerra. Los sistemas de espionaje en el sur de Chile eran bastante avanzados y en la ciudad de Punta Arenas funcionaba su base de operaciones en un anfiteatro subterráneo. Según el comandante chileno, cada vez que un avión argentino despegaba desde las localidades de Ushuaia, Río Gallegos, Río Grande o Comodoro Rivadavia, los chilenos avisaban a su capital, donde estaba instalado el espía británico Sidney Edwards, quien enviaba la información a Londres y de ahí a la flota en el Atlántico Sur. Sidney Edwards dice en su libro My Secret Falklands War que la ayuda chilena era crucial y que lo más importante fueron los avisos tempranos de ataques aéreos. Sin estos, cuando se tiene una fuerza de mar solo con una pequeña defensa aérea, como tenían los británicos, habrían tenido estos que montar patrullas aéreas de combate carísimas y aviones volando constantemente, listos para interceptar intrusos. Muchos británicos, incluyendo Edwards, estiman que estos hubiesen perdido la guerra sin la ayuda chilena. En conclusión, la existencia de la ayuda chilena a Gran Bretaña durante la guerra nunca fue desconocida, existen reportes de la prensa incluso desde 1982. Sin embargo, el alcance de esta ayuda sí que era algo que se podía cuestionar. Algunos estiman que ciertamente la ayuda fue importante, pero nunca fue indispensable o definitoria. Otros, incluyendo a muchos británicos, estiman que sin la intervención chilena los británicos hubiesen perdido la guerra y que la mano negra de Chile fue la que en definitiva definió el resultado del conflicto. Personalmente, creo que el actuar de Chile no debería ser mirado con el prisma actual. Aquellos eran años de alta tensión en que el prospecto de una guerra simplemente no podía sacarse de la mesa. Por eso es que siempre me ha parecido curioso que al país se le llame como traidor o lacayo de los ingleses considerando las circunstancias. Las reclamaciones por las Islas Malvinas por parte de Argentina son lícitas y entendibles. Sin embargo, desde el punto de vista de Chile, una eventual victoria del país trasandino habría desencadenado un efecto dominó en el que el siguiente objetivo hubiese sido Chile y por eso es que los comandantes chilenos estuvieron tan contentos de ayudar la causa británica. No como traidores, no como lacayos de la corona británica, sino que como hombres que hacían su trabajo, el cual consistía en defender a su país. Por ahora, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.